Muy buenos días. En esta semana, en nuestra clase de química de grado 11, vamos a ver los alquenos. Vamos a comprender las características de las funciones insaturadas. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que presentan uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono. Estos enlaces dobles se nombran con el prefijo eno. Se nombran siguiendo estas normas. Se elige como cadena principal la cadena más larga que contenga los dobles enlaces. Se enumera la cadena principal asignando el número más bajo posible a los carbonos que tengan los dobles enlaces. De esta manera, el radical tendría el número 3, pero el doble enlace tiene preferencia. Los radicales se nombran, igual que en los alcanos, delante del nombre, el hidrocarburo, con su localizador y en orden alfabético. 4-metil-2-eno o 4-metil-2-hexeno. El uso más importante de los alquenos es como materia prima para la elaboración de polímeros o plásticos. Los alquenos presentan una isomería. Esta isomería se llama isomería geométrica. Los alquenos tienen una rotación restringida, no pueden rotar en donde se encuentra el enlace doble y esto hace que se generen los isómeros cis y trans. Un isómero cis es cuando tú pasas un plano y te quedan los dos sustituyentes iguales en el mismo plano. Y se llama trans cuando los dos sustituyentes iguales te quedan uno en el plano de arriba y otro en el plano de abajo. Aquí, por ejemplo, formamos los dos isómeros trans 1,2-dicloroetano o cis 1,2-dicloroetano. Propiedades físicas. Los alquenos se conocen como olefinas. Su nombre tuvo origen en el aspecto aceitoso de los primeros derivados líquidos que se prepararon. Los primeros 4 miembros de la serie de los alquenos, de 2 a 4 carbonos, son gases. Del 5 al 15 son líquidos y en adelante son sólidos. Sus propiedades físicas son muy similares a las de los alcanos. Son apolares, insolubles en agua y menos densos que esta. Su densidad, punto de fusión y de ebullición se elevan conforme aumenta el peso molecular, es decir, a medida que aumenta la cantidad de carbonos. La presencia del doble enlace modifica ligeramente las propiedades físicas de los alquenos frente a los alcanos. De ellas, la temperatura de ebullición es la que menos se modifica. La presencia del doble enlace se nota más en aspectos como la polaridad y la acidez, y hace que sean insolubles en solventes polares y solubles en solventes poco o no polares. Propiedades químicas. Los alquenos son más reactivos que los alcanos. Sus reacciones características son las de adición de otras moléculas como haluros de hidrógeno, hidrógeno y halógenos. También sufren reacciones de polimerización. Son muy importantes industrialmente. Las reacciones de los alquenos son de adición. Se rompe el doble enlace y se adiciona la molécula. La primera es la adición de ácidos halogenhídricos o haluros de ácido. Vemos aquí que se rompe el doble enlace y la molécula entraría un hidrógeno al carbono, a uno de los átomos de carbono y el halógeno al otro átomo de carbono. Esta adición debe cumplir una regla que se llama la regla de Markovnikov. Dice que la adición de un reactivo asimétrico del tipo HX, regularmente un hidrácido, a un alqueno o a un alquino, el átomo de hidrógeno se une al átomo de carbono del doble o triple enlace
con el mayor número de átomos de hidrógeno y el grupo halogenuro se une al átomo de carbono del doble o triple enlace de menor número de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, vamos a agregar ácido clorhídrico al 2-buteno. Se rompe el doble enlace y como ambos átomos de carbono tienen el mismo número de átomos de hidrógeno, entonces un hidrógeno va al carbono 2 y el cloro va al carbono 3, formando el 2-cloro